Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Amílcar González Mejía. Del grupo Y de la carrera de Ingeniería Industrial, de la modalidad a distancia del Instituto Tecnológico de Tijuana, del tercer semestre. En este video trataré de explicar la tarea de la materia de Estadística Inferencial 1, trabajo que nos ayudará a entender sobre lo que es estadística y también de cómo aprender a usar la tecnología, ya que hay ejercicios que así lo requieren para su realización, y también ayuda a comprender de una manera la tarea que a continuación veremos. En mi caso es nuevo algunas cosas de la tecnología, como es el uso del software del Minitab, y veo que es de gran ayuda para la elaboración de gráficas y de otro tipo de tareas. Es de todo tipo, y a continuación daré inicio sobre la explicación de la tarea, que consta de 3 capítulos de esta unidad. Es un trabajo que tenemos que realizar para poder para primero hacer los ejercicios a mano y luego poder explicarlo aquí brevemente lo que son la tarea. Tenemos 3 capítulos en los cuales voy a explicar paso a paso lo que se hizo en la tarea. Tenemos las respuestas, que aquí nos pidieron poner nomás las respuestas, las cuales dan respuestas a las preguntas que tenemos basados en lo que es la tarea. La primera es que es una muestra de respuesta voluntaria. Como podemos observar aquí en la pantalla, nos dice, de acuerdo a la investigación que hicimos, es aquella a la que los propios sujetos deciden incorporarse. La 2 nos dice que la significancia estadística se ocupa de las inferencias que deseamos hacer de las muestras hacia la población, y la significancia práctica se juzga no con base en criterios matemáticos, sino que en su utilidad práctica, importancia empírica, base y aceptación teórica y comparación de otras investigaciones. Entramos en lo que es el tema de lo que es destreza y conceptos básicos. En esta parte nos dice que utilicemos el sentido común para poder contestar las preguntas que aquí nos ponen. Y se trata sobre lo que es el Super Bowl. A la pregunta el ejercicio es del Super Bowl. Los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl en un marcador de 120-98. Nos dice que hay que usar lo que es el sentido común. El sentido común pues significa que tenemos que dar más o menos lo que es lógica, pienso. Y nos dan 3 probables respuestas, que puede ser imposible, puede ser posible pero muy improbable, o posible y probable. En esta ocasión vemos que a la pregunta nos dice que la respuesta podría ser posible pero muy improbable. ¿Por qué? Porque si es posible que en un partido de los Broncos de Denver, el Super Bowl, puede que tengan una anotación de 120-98, por lo cual es improbable que se haya hecho alguna vez, pero sí es posible que pueda suceder. Por eso ponemos en la respuesta posible pero muy probable, imposible pero muy probable, perdón. En la 9 dice en los semáforos. A todos creo que nos ha pasado alguna vez de que cómo es que nos vamos conduciendo en lo que va en el tráfico y que nos toque pasar un semáforo verde, pero es raro que nos toque pasar otro semáforo en verde, o que nos toque 3 semáforos verdes. Pero realmente a lo que pasa es de que es posible y muy probable que pase. En mi experiencia personal me ha tocado pasarme hasta 4 semáforos en verde, así que sí, la respuesta aquí sería posible y probable. Es la respuesta 9. Tenemos la 19. La 19 nos dice que nos remitamos a una tabla y
De acuerdo a la tabla, pues la respuesta es no. Tenemos otra pregunta o otro ejercicio que es de la significancia estadística. Perdón. Es un estudio del programa Ornish para la pérdida de peso. 40 sujetos perdieron un promedio de 3.3 libras después de 12 meses. Con base a datos de comparación de Opsin, Atkins, Ornish y Way. De acuerdo a sus datos o ese estudio, se destacó que es posible utilizar métodos estadísticos para demostrar que si esta dieta no tiene efecto alguno, la probabilidad de obtener estos resultados es aproximadamente de 3000 en 1000. Entonces la pregunta es, ¿el programa Ornish para la pérdida de peso tiene significancia estadística? Sí tiene significancia estadística porque es de acuerdo a una estadística que se ha basado esta encuesta, porque deseamos determinar qué tan probable puede ser que sea cierto y no tiene significado práctico. Como podemos observar aquí en la respuesta que tenemos, es realmente lo que nos explica que sí tiene significancia estadística porque deseamos determinar qué tan probable puede ser que sea cierto y no tiene ningún significado práctico. En este punto vemos que se utiliza mucho lo que es la estadística para poder determinar lo que son, digamos, estudios que se pueden realizar a nivel nacional, internacional, por medio de encuestas y basándose en datos. Tenemos otro ejercicio del 27 con 3 posibles respuestas. Refiriéndose, dice, remítase a las cantidades de combustibles consumidos en la ciudad y en carretera por los diferentes automóviles del conjunto de datos que aparecen en el dato 16 del apéndice B, comparando las cantidades de combustible consumidos en la ciudad en las cantidades consumidas en carreteras. Después responda a las siguientes preguntas sin efectuar cálculos, nada más hacer lo que es el razonamiento. La conclusión de que las cantidades consumidas en carretera son mayores que las cantidades consumidas en la ciudad parecen ser sustentadas por una significancia estadística. Sí es estadístico. Eso es lo que es. Perdón, dice que no es estadístico. La B significa que la conclusión de que las cantidades consumidas en carretera son mayores que las cantidades consumidas en la ciudad parecen ser sustentadas por significancia práctica. Sí, porque es más práctico que nosotros vayamos con algo para para determinar los gastos que se hacen en carretera, y en ciudad se puede medir de acuerdo a lo que es un aparato que sirve para medir la distancia y el consumo de la gasolina. El inciso C dice, ¿cuál sería una de las implicaciones prácticas de una diferencia sustancial entre las cantidades de combustibles consumidas en la ciudad y en la carretera? Calculando los datos y haciendo un análisis de los datos que se tienen en la tabla. Esa sería la respuesta. Pasamos a lo que es el siguiente ejercicio de destreza y conceptos básicos. Los datos cuantitativos y categóricos. ¿Cuál es la diferencia entre los datos cuantitativos y los datos categóricos? Los datos categóricos se componen de grupos de similar naturaleza y los datos cuantitativos utilizan números para reflejar mediciones. Esa sería la respuesta. En el ejercicio 6 tenemos el siguiente ejercicio que dice de política, que de los senadores que conforman el Congreso estadounidense actual es el 44% demócratas. Es un dato estadístico nada más. El 10 nos habla sobre lo que es tabla periódica. En la tabla periódica podemos ver que hay muchos elementos. Sobre el peso atómico promedio o la media del peso atómico de todos los elementos de la tabla periódica de 134.355 unidades de masa atómica unificada. La respuesta sería parámetro. En el ejercicio número 12 nos habla sobre lo que es ganancia de películas, la cual
Un autor eligió al azar 35 películas y calculó la cantidad de dinero que obtuvieron por las ventas de boletos. El promedio de la media es de 123 millones de dólares. También es parámetro. Aquí tenemos las respuestas en la hoja. Nos pasamos a lo que es el ejercicio número 32 de una encuesta de AOL de América Online. Pidió a los suscriptores que respondieran las siguientes preguntas. ¿Qué frase publicitaria le gustaría más? Se presentó a los participantes una lista de varias frases publicitarias utilizadas para alentar las ventas de automóviles y las de Volkswagen. Recibió el 55%, 33.160 respuestas. Su frase alivia el sufrimiento producido por el gas. La muestra es de 33.160. La población de suscriptores es representativa, ya que se basa en una parte de la población. La 34, tenemos una respuesta de no y sí sobre si se calcula el promedio de la media y de las cifras que se obtiene un .95, ¿cómo se interpreta este valor? Es un valor estadístico, ya que solo se basa en una encuesta. Vamos por lo que es el pensamiento estadístico. Fue lo que pudimos ver en este resultado. En la respuesta del ejercicio número 5 explicamos que es un resultado estadístico, ya que solo se basa en una encuesta. Podremos pasar a la siguiente hoja, el siguiente ejercicio. De lo que es porcentajes. Porcentajes nos habla de muchas formas, como en este caso de convertir la fracción a un porcentaje equivalente. Como aquí la 21 es convertir la fracción de 5 octavos, es igual a 62.5%. Convertir 23.4% a su equivalente en decimal nos da, como podemos observar, 2.34. ¿Y cuál es el 37% de 500? Es 185. Y la D nos dice que convirtamos .127 a un porcentaje equivalente a 12.7%. En el ejercicio 23 la respuesta es de 36.26 sobre una encuesta que se hizo. Nos ponen esa respuesta, perdón, era 23, es 36.26 y 2.27%. En la respuesta 27 tenemos ese ejercicio que nos pregunta qué es incorrecto en esa afirmación. El ejercicio es que en el New York Times Magazine un reporte acerca de la disminución de inversión occidental en Kenia incluyó la siguiente afirmación: después de años de vuelos diarios, Lufthansa y Air France suspendieron el servicio a los pasajeros. La inversión extranjera cayó 500% durante la década de 1990. ¿Qué es incorrecto en esta afirmación? En esa afirmación lo que es incorrecto es la palabra después de años de vuelos diarios. Para mí eso es como que es incorrecto, debería ser de otra forma. Pero aquí nos pide cuál es la respuesta o la palabra que está incorrecta. Terminado este capítulo, que es más teórico que práctico, pasamos a lo que es el capítulo 2. El capítulo 2 nos habla sobre lo que es gráficas, un poquito más de gráficas. Para poder entender este capítulo tenemos que entender un poco también lo que es la tecnología, porque es basado en eso, ya que sin eso pues la verdad es un poquito más complicado. Y podemos ver que para los ejercicios se tuvo que usar el Minitab,
que es una herramienta muy básica para poder contestar los ejercicios que tenemos. Entonces continuamos con lo que es la respuesta del capítulo 2. Para la respuesta del capítulo 2 tenemos una pregunta muy básica para poder contestar. Como vemos aquí está la respuesta en el 1. La pregunta es: ¿cuáles son las principales ventajas de la gráfica de puntos sobre el polígono de frecuencia? Vamos a explicar un poquito sobre lo que es la gráfica de puntos y la gráfica y el polígono de frecuencia. En la gráfica revela la distribución de los pulsos y permite recrear la lista original de los datos. Y el polígono de frecuencia utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan por encima de los valores de los marcos de clasificación. Entonces aquí la respuesta a esta, que cuáles son las principales ventajas de la gráfica de puntos sobre el polígono de frecuencia. La respuesta es: una gráfica de puntos le permite identificar los valores datos originales. Esa es la ventaja, de que permite identificar los valores de datos originales. En el ejercicio número 3 nos da este ejercicio, polígono de frecuencias relativas. Dice que en la figura 2.6 se representan polígonos de frecuencias relativas para los pulsos de hombres y mujeres cuando se comparan dos conjuntos de datos como estos, porque se igualan, ¿verdad? Porque generalmente es mejor utilizar polígonos de frecuencias relativas en lugar de polígonos de frecuencia. Aquí les damos una pequeña explicación, el por qué es más fácil utilizar polígonos de frecuencias relativas que en lugar de polígonos de frecuencia. Porque es más fácil graficar dos polígonos de frecuencias relativas sobre los mismos ejes. Esto es proporciones o porcentajes en la escala vertical. Porque en una sola gráfica podemos explicar lo que es dos valores a la diferencia de lo que es el otro tipo de gráfica de frecuencias. Y las frecuencias relativas podemos plasmar en la misma gráfica dos tipos de respuestas. Y en la 21 nos vamos directamente a la 21, donde vamos al ejercicio 21, donde tenemos que explicar algo, ¿no? Sobre el alquitrán y el monóxido de carbono en cigarrillos, la cual es un tema muy importante sobre lo que es la vida real. Pero aquí vemos que en el conjunto de datos 4 presenta el alquitrán de los cigarrillos tamaño grande para el eje horizontal y la cantidad de monóxido de carbono. Acá dice que al ver la gráfica que vimos antes, hay una relación, ya que las cantidades no difieren mucho uno del otro. Al comparar la gráfica vimos que no hay mucha diferencia, así que van casi de la mano. Y en esta gráfica se ve lo que vamos a la que es la respuesta del ejercicio número 5. El ejercicio número 5 habla sobre lo que es una gráfica de puntos para lo que es la comparación de no residentes. Esta es la respuesta número 5 a lo que es la gráfica de puntos. En esta gráfica lo que representa es que hubo una ascendencia positiva cuando se tomó la muestra con 150 personas. En la 21 dice que si hay una relación, para eso la respuesta. En la respuesta número 23 hacemos una gráfica de serie de tiempos para la ley de Moore. Vemos que hay una relación sobre esto de acuerdo a esta gráfica. Los puntos rojos nos dice que son los transistores y los puntos negros nos dice el año para lo que son los datos. De aquí son los datos que pudimos incrustar sobre lo que es el ejercicio, y esos son los datos que incrustamos a esta gráfica. Como podemos ver, así se mueve la gráfica de acuerdo a estos datos que escribimos en esta parte.
nos vamos más allá de otros ejercicios enumerados con el número 1 y la respuesta es sí. La respuesta número 4 es no. Y la respuesta número 10, no hay nada incorrecto. La respuesta número 10 nos habla sobre lo que es adopciones de niños chinos. Bueno, en este caso vemos que en el capítulo 2 hablamos un poquito sobre lo que es la situación de gráficas y también ver un poco el razonamiento físico usando el sentido común. Para eso también tenemos lo que es el capítulo 3, que es el último capítulo que veremos en esta tarea, pero en cual sí tenemos más el uso de gráficas y un poco el razonamiento para poder explicar las tareas, un razonamiento común. En la respuesta número 1 tenemos en que nos dan el promedio total de los costos, pero este es de acuerdo en qué sentido la media, mediana, moda y mitad del rango son medidas de tendencia central. La respuesta es en que nos dan el promedio total de los datos. En el ejercicio número 5 tenemos lo que es el número de palabras inglesas. El ejercicio dice: se obtuvo una muestra aleatoria simple de páginas del diccionario. A continuación se indican el número de palabras definidas en estas páginas. Puesto que este diccionario tiene 1459 páginas con palabras definidas, dice: estime el número total de palabras definidas en el diccionario. Es probable que se trate de una estimación precisa del número de palabras en el idioma inglés. De acuerdo a unos datos que tenemos aquí en la hoja, la respuesta sería sí. ¿Es probable que se trate de una estimación precisa del número de palabras en el idioma inglés? Sí. Ok, nos vamos a la número 7. En la número 7 la respuesta es no. ¿Por qué? Costo de choques de automóviles. El Insurance Institute Highway Safety realizó pruebas con choques de automóviles nuevos que viajaban a 6 millas por hora. Se obtuvo el costo total de los daños para muestra aleatoria simple de los automóviles probados, lo cual se presenta a continuación. Tenemos datos como son de 7.448, 4.911, 9.051, 6.374 y 4.277. ¿Hay una gran diferencia entre las distintas medidas de tendencia central? Sí. Y la tendencia central es 0. Entonces vemos que en este capítulo hablamos sobre lo que es un poquito sobre lo que es las estadísticas, de lo que es prueba de choques y todo eso. Son estudios que se evalúan para poder responder estos. Nos vamos a lo que es al ejercicio número 11. La respuesta es el 0. En el ejercicio 29 tenemos sobre lo que es voltaje de una casa. De acuerdo a una tabla que tenemos y donde tomamos los datos, se hizo una suma, se hizo un promedio, se sumaron todos los datos 1, 0, 15 más 7 más 2, se hizo la suma, salió el total, lo dividimos entre 5 y obtuvimos la media, resultando de las medias reales 21.1, 76.3, 46.7 y 1.911. Y la respuesta es que tiene una gran variación al comparar los datos. En el ejercicio 31 son multas por exceso de velocidad.
Las multas por excesos de velocidad. Se toman todos los datos que tenemos de frecuencia, sumamos, igual que en el ejercicio anterior. La media es de 10.33 y existe una diferencia muy alta entre la media y la velocidad, porque vemos el resultado que la media es 10.33. Tenemos el ejercicio 33. En el ejercicio 33 también tenemos los valores que vemos aquí. Sobre media ponderada. La media ponderada vemos que nos da un resultado aquí de 2.6 para un estudiante que trata de ingresar a la escuela con un promedio de las calificaciones que vemos. Hicimos un ejercicio y sumamos todo lo que es el valor de las letras. Tenemos la sumatoria, sacamos la media y da 2.6. La media es 2.6, pero nos pide que redondeemos con 2 decimales, el resultado es 2.8. Y el promedio que pide la escuela para ingresar es 3, así que ni con 2 decimales el estudiante podría ingresar a esa escuela. El estudiante no puede ingresar, es la respuesta. En el ejercicio 37 nos habla sobre lo que es media recortada. La media recortada es del 10%. Explicando por qué, ya que la media es muy sensible a los valores extremos, decimos que no es una medida de tendencia central resistente. La media recortada es más resistente para calcular la media recortada del 10% de un conjunto de datos. Primero se acomodan los datos en orden, después se elimina el 10% de los valores inferiores y el 10% de los valores superiores y luego se calcula la media de los valores restantes. Eso es una explicación para poder tener los resultados. Para las calificaciones de crédito que otorga la empresa FICO, incluidas en el conjunto de datos 24 del PNCB, calcule lo siguiente. ¿Qué diferencia hay en el resultado? La media recortada del 10%, la media recortada del 20%. La respuesta que puse es media recortada, como podemos ver aquí la respuesta. Media recortada del 10%. Continuamos con el ejercicio número 2 del siguiente tema, que es destrezas y conceptos básicos. Nos dice enunciados correctos, que sería la pregunta. En el libro de How to Live with Charts se afirma que la desviación estándar suele definirse como más o menos la diferencia entre la puntuación más alta y la media, y la puntuación más baja y la media. Por ejemplo, si la media es 1, el valor más alto es 3 y el valor de la puntuación más baja y la media. Por ejemplo, si la media es 1, el valor más alto es 3 y el valor más bajo es menos 1, la desviación estándar sería más menos 2. ¿Es correcto este enunciado? Es correcto porque tiene una referencia a la desviación estándar. Perdón, entonces explicamos un poco sobre lo que es este punto. Sobre lo que es este punto. Seguimos con el ejercicio número 6. Y la respuesta al ejercicio número 6 nos dice que es no. ¿Basado en qué? Basado, según los requisitos de seguridad, la media debe ser menor a 1000. Y dice que si existe una gran variación en las medidas de las pruebas, los asientos de seguridad para niños, dándonos unos datos, encontramos que la respuesta es no. Para el ejercicio 36, ejercicio 36, estamos viendo sobre un teorema de Chesney, donde nos pide la respuesta para esta pregunta o este ejercicio.
donde dice que el generador Generac del autor produce voltajes con una media de 125.0 voltios y una desviación estándar de 0.3. Dice, por medio del teorema de Chern, en que sabemos acerca del porcentaje de voltajes que están dentro de 3 desviaciones estándar de las medias, cuáles son los voltajes mínimos y que están dentro de las 3 desviaciones estándar. Pues el máximo sería 125 voltios y el mínimo sería 0.3 voltios. Para eso sería lo que es la realización de esta parte. Vemos que los ejercicios se han hecho de acuerdo a las gráficas, de acuerdo a lo que es el estudio de datos y también de acuerdo al uso del Minitab, ya que de acuerdo a eso nos dan datos muy precisos. Pero en este caso nada más es cuestión de sacar lo que es la media, los cuartiles y muchas cosas, como vemos. En esta parte veremos el ejercicio 7 para poder ver medidas de posición relativa y gráficas de caja. Las gráficas de caja, por lo que he alcanzado a observar en esta situación, es de que nos ayuda mucho para la realización de gráficas como son este tipo de gráficas de caja. En mi opinión personal nunca había escuchado que era una gráfica de caja, hasta ahora que estoy viendo que son datos que se pueden ver fácilmente nada más al colocar el cursor dentro de lo que es el cuadro de los datos, y nos da muchas respuestas a lo que yo no había escuchado. A este ejercicio vamos a ir sobre lo que es el ejercicio número 7. El ejercicio número 7 nos dice perdón, nos fuimos al 7, vamos al 3. En el ejercicio 3 ejercicio 6, perdón, la respuesta es no. Y ejercicio 36, el máximo de 125 voltios y el mínimo de 3 voltios. Al ejercicio número 3 vemos la gráfica de caja. En la gráfica de caja nos dan una figura que a continuación se presenta una gráfica de caja generada por Stardust de la duración en horas de vuelos de naves espaciales de la NASA, que nos indica los valores 0.6, 2.15, 2.60 y 4.33. Aquí les doy una breve explicación sobre lo que significa. Q1 es 83, mediana es 2.15, como podemos observar en esta parte. Q3 es 3.46, el rango es intercuartil 2.63, bigotes 0.423 y N5. Para esta parte de esta gráfica tuvimos que hacer una gráficas de caja y poder ver qué significaban este tipo de gráficas para poder entender más o menos lo que son los datos, y así más o menos como en esta, que es una gráfica de caja. Como podemos observar, es una gráfica de caja que tenemos aquí, donde podemos meter los datos, y aquí realmente nos sale lo que son una gráfica de cajas. Pero si colocamos el cursor en esta parte, el puntito negro, le damos un clic y ahí nos explica lo que realmente les estaba comentando ahorita sobre lo que es esta gráfica de caja, donde nos sale todos los datos que nos está pidiendo para poder explicar este ejercicio. Es una respuesta, digo, un ejercicio muy básico. En lo personal me ha enseñado a ver cómo poder ver los resultados sin que estén plasmados en la gráfica, nada más colocando el cursor, le das un clic y te salen los resultados. Nos vamos al ejercicio número 7. El ejercicio número 7 nos habla de 4 incisos.
Y el ejercicio es puntuación Z del geyser of Fight. Dice, la duración de las erupciones del geyser of Fight tiene una media de 245.0 segundos y una desviación estándar de 36.4 segundos. De acuerdo con el conjunto de datos 15 de la PNCB, una erupción dura 110 segundos. Ahora vienen los ejercicios para contestar esta parte, lo cual hemos plasmado aquí las respuestas. La respuesta es: ¿qué diferencia hay entre la duración de 110 segundos y la media? Hay una diferencia de 135, ya que nada más dura 110, entonces la diferencia sería 135. El inciso B: ¿a cuántas desviaciones estándar corresponde la diferencia obtenida al inicio? A 5.575. El inciso C: ¿a cuántas convierta la duración de 110 segundos a una puntuación Z? La respuesta es -2 y 2. Para el inciso D es muy común, ya que viendo el ejercicio, si consideramos que las duraciones comunes son aquellas que corresponden a puntuaciones Z entre -2 y 2, la duración de 10 segundos es común o inusual. Para mí es común, por eso lo plasmamos en esta respuesta. Para eso se razona y se hace unos ejercicios, y pues viendo y sacando la media podemos encontrar las respuestas de este ejercicio número 7 y los incisos que a continuación vemos. Continuamos con el ejercicio número 13. En el ejercicio número 13 podemos ver una comparación de calificaciones de prueba. Las comparaciones de prueba son muy básicas para poder sacar los datos. Entre esos datos tenemos que la respuesta a la pregunta que nos dice ¿cuál es relativamente mejor? ¿Una calificación de 11.90 en la prueba SAT o una calificación de 16 en la prueba ACT? ¿Por qué? Porque la calificación de 116 prueba ACT porque es más relativa a lo que es este ejercicio. Entonces ahí podemos contestar sobre esa pregunta, ¿cuál es mejor? Yo consideré que la calificación de 16 porque es una prueba ACT y porque es más relativa. Entonces vemos que estos datos están hechos para eso. Y pues aquí tenemos ejercicios que vimos, y entonces en estos resultados, como la gráfica de calificaciones, tenemos aquí los resultados. Para esto es muy indispensable utilizar todos los ejercicios, todos los software que tenemos a la mano, y poder explicar más o menos lo que son los datos de una tarea. Vemos que también están los datos sobre lo que es el ejercicio, y aquí tenemos muchas pruebas que se utilizó lo que es el Minitab para poder sacar los resultados, como en el ejercicio 35. Aquí le puse una nota profesor porque realmente yo quise incrustar los datos, más es mi primera vez para poder hacer este ejercicio en Minitab. Estuve viendo videos, otras cosas, pero no pude encontrar el resultado. Espero me pueda entender que es la primera vez que yo hago un ejercicio en Minitab. No conocía que existía este tipo de software para poder hacer ejercicios como son las gráficas. Y le pongo la prueba para este resultado, que es quise hacer este ejercicio 35 sobre que son valores atípicos y gráfica de caja modificada.
pero yo quise incrustar los datos y como puede ver el ejemplo no me dio. Entonces, pongo las calificaciones, los datos que me pide, pero realmente no sale para poder poner la variable de gráfica, y a la hora de darle a aceptar pues no tengo ningún dato que me refleje para poder hacer eso. Espero poder haber cumplido con el objetivo, que es grabar este video, que sí es un poco pesadito, pero pues también nos ayuda a poder comprender la materia. Espero no quedarme muy atrás, pero si algo me faltó del tema, pues espero me lo retroalimente. Y pues en este tema pues pude hablar lo que es estadística básica, creaciones de tablas o de gráficas, respondiendo a preguntas teóricas de sentido común. Y pues es lo que yo tengo para esta materia. Y gracias, buenas noches.